Hola chicos, hoy vamos a hablar de los derechos y la distribución de recursos. Es el Estado el que está a cargo de funciones ligadas a la organización política, social y económica de los habitantes de una nación. Entre sus funciones podemos mencionar la defensa del territorio ante ataques del exterior, asegurar la seguridad interior, establecer el orden jurídico y garantizar la vigencia de nuestra Constitución Nacional, regular la emisión de billetes y monedas, asegurar y brindar la educación y también la salud, proteger los derechos de sus habitantes e implementar medidas para la organización económica del país. A través de órganos e instituciones realiza actividades y provee bienes y servicios a los miembros de la sociedad. Para ello requiere de recursos financieros, económicos, para poder funcionar, para organizar y controlar los gastos de las reparticiones públicas utiliza el presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto público? En principio podemos decir que es una estimación de los ingresos y los gastos que se realizarán o que realizará cada nivel del Estado en un determinado periodo de tiempo. De acuerdo a las actividades que cada repartición pública lleva adelante, se estiman los ingresos que se le asignarán. Asignaciones que pueden ser para salarios para empleados públicos, como docentes, personal de salud, personal de las fuerzas de seguridad, etc. El Estado también realiza la compra de bienes para prestar servicios. Esta tiene un impacto económico importante y puede utilizarse muchas veces como herramienta, estimulando la demanda de bienes y servicios. Estas adquisiciones que realiza el Estado se realizan por medio de licitaciones públicas que permiten garantizar las transparencias de las compras y las contrataciones, que deben estar debidamente documentadas para proteger los fondos públicos y deben ser realizadas en beneficio al interés de la ciudadanía. ¿Y cuáles son las funciones del presupuesto público? Una de ellas tiene que ver con ordenar las finanzas públicas, ya que es un documento que establece así la asignación de recursos para políticas públicas que el Estado implementa a través del Poder Ejecutivo y permite su ejecución. Además, es un documento donde quedan plasmadas dichas políticas que están destinadas a garantizar derechos de los sectores más vulnerables de la población. Al tratarse de una herramienta que permite registrar o documentar operaciones contables, tiene también como función servir para la gestión y control de gobierno, porque con él se podrán comparar los gastos previstos o planificados y los que se ejecutaron o realizaron efectivamente. La Auditoría General de la Nación, los legisladores y el público en general pueden controlar y evaluar o calificar la gestión del Estado que lleva adelante cada gobierno. Finalmente, tiene o cumple una función social, ya que al programar diferentes políticas sociales, un Estado distribuye equitativamente la riqueza del país, mejorando así las condiciones de vida de los sectores con mayores necesidades o más vulnerables. Ahora bien, para la confección del presupuesto público se deben tener en cuenta ciertos principios. La efectividad, es decir, que logre cumplir con aquello que se propuso. La eficiencia, los logros se deben alcanzar de la forma más económica posible. Mayor ventaja social, deben orientarse a lograr el bienestar general. Economicidad, el Estado debe planificar y controlar gastos, evitando aquellos que son innecesarios. Autorización, deben ser autorizados por los funcionarios públicos que tienen competencia para ello. Otro de los principios es el equilibrio. Debe procurar un balance entre ingresos y gastos. Un principio es la elasticidad y es muy importante ya que el presupuesto debe poder adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Para ello, las autoridades responsables de los gastos públicos
deberán ser capaces de modificar parte del presupuesto en función del surgimiento de nuevas necesidades y cambios durante el año fiscal. Por último, el principio de publicidad, ya que el presupuesto es un documento público al que todo ciudadano puede acceder, es decir, puede tener acceso a conocerlo. Ahora vamos a hablar de la confección y sanción del presupuesto, que requiere de la tarea de expertos en economía y finanzas públicas. El presupuesto es confeccionado por el Ministerio de Hacienda, que depende del Poder Ejecutivo, y su elaboración atraviesa distintos momentos o etapas. La primera etapa es la formulación presupuestaria. El gobierno fija prioridades y establece qué políticas públicas se desarrollarán durante el año siguiente, y para ello se estiman variables macroeconómicas del país. Al mismo tiempo, se realiza la estimación de ingresos y gastos para llevar adelante los objetivos de gobierno, y deben quedar plasmados la planificación de actividades con los recursos correspondientes al año próximo de todas las áreas y organismos e instituciones del Estado. Esta etapa finaliza el 15 de septiembre de cada año, fecha en la que el Poder Ejecutivo envía al Legislativo el proyecto de ley de presupuesto. La segunda etapa es para la discusión y aprobación parlamentaria. Aquí los legisladores nacionales debaten acerca de los elementos del presupuesto y proponen cambios o modificaciones que consideran necesarias. Al finalizar esta etapa, se aprueba y se sanciona la ley de presupuesto y se publica en el Boletín Oficial de la Nación. Recién ahí se convierte en presupuesto para el año siguiente. A esta segunda etapa le sigue una tercera etapa de ejecución presupuestaria. Los organismos públicos comienzan a ejecutar los gastos establecidos para su funcionamiento. Para ello, el Estado debe garantizar que los recursos sean adecuados para financiar los gastos necesarios y que se distribuyan correctamente a lo largo del año. En la cuarta y última etapa se produce la evaluación y control del presupuesto y su ejecución. Se realiza en el periodo en que se utiliza ese presupuesto y una vez finalizada su vigencia, la ejecución del presupuesto se controla desde el Poder Ejecutivo mediante informes trimestrales que se envían al Congreso de la Nación y se publican en Internet. El Congreso puede requerir al Gobierno explicaciones sobre aspectos de la ejecución del presupuesto. Cuando finaliza el periodo de su vigencia, el Ejecutivo debe rendir cuentas al Congreso mediante un informe realizado por el Ministerio de Hacienda. Hasta aquí hemos podido dar cuenta del presupuesto público, para qué se utiliza, los principios que guían su confección y las etapas de elaboración del mismo.